Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su espacio Hablando Derecho, como cada sábado con contenido de calidad en noticias internacionales y nacionales. Y hoy con mis queridos compañeros Joel Díaz y Eduardo Hidalgo. Muy buenos días, pueblo dominicano, de verdad que agradecido y contento de estar con ustedes en este espacio. De verdad que para nosotros es un inmenso placer. Eduardo Hidalgo, el cuarto bate, le dicen por ahí. Buenos días, Joel. Buenos días, Michelle. La verdad es que hay algo que me llama la atención de nuestro amigo Joel, es que él siempre lo conjuga. Él nunca puede estar agradecido solo, siempre está agradecido y contento. Claro. Para mí es un placer, un inmenso placer estar con ustedes compartiendo este espacio en la mañana de hoy, compartiendo con nuestros televidentes las mejores noticias locales, tanto locales como internacionales, y también, como siempre, una interesante entrevista que le llevaremos un poco más adelante aquí en su programa Hablando Derecho. Joel y Eduardo, esta semana, pues realmente dentro de, por un lado, los diálogos y noticias que será que el ministro de Interior y Policía nos dijo, como dijo el jueves en la sesión el senador Iván Lorenzo, sálvese quien pueda, que el gobierno no tiene recursos para poder combatir la delincuencia. La inseguridad ciudadana en el último año ha aumentado pues un 30%. Y en las redes sociales no se perdió el tiempo. Margarita Cedeño pues justamente hizo también unos tweets que causaron bastantes revuelos y dijo que qué barbaridad de estas declaraciones que hizo el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez. Y realmente pues las calles, la gente tiene temor. La tasa de desempleo pues ha aumentado, las desapariciones en los últimos meses y diría que en las últimas semanas pues justamente se han dado a conocer más y más desaparecidos, algunos que otros que pues aparecen nombres que son omitidos, pero la realidad es que la delincuencia hoy en día azota en la República Dominicana. Hemos visto que se han hecho virales algunos videos, no sé si lo han visto en el tema, por ejemplo, en San Jerónimo, se dio justamente un atraco donde no era solamente como antes, un motorista se hacía con un acompañante, tal vez ahora dos, ahora son casi franqueadores, pero también en manadas, porque son 5 motores que están pues justamente entre uno y otro para coger no solamente la esquina donde atracan, sino 4 personas porque no hay salida. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Michelle, yo quiero agregarle algo, es que yo diría que de manera muy personal, yo entiendo que no es que el gobierno tenga dinero para erradicar la delincuencia. No hay cuarto. Pero ya lo dijo el incumbente del Ministerio de Interior. No hay cuarto. No hay dinero. Pero óyeme algo. Ahora, no puede ser que no haya dinero. Le pagaron a Giuliani. Háblame de eso. No, óyeme. No puede ser que el gobierno, que hasta en estos 9 meses de año ha roto récords de recaudaciones en la Dirección General de Impuestos Internos número 1. Récords. Lo dicen ellos. No tenga récords en recaudaciones en la Dirección General de Aduanas. También se hayan autoproclamado eficientes en la gestión gubernamental. Un crecimiento económico de un 3%. En esta fecha, ellos digan que no tengan dinero para erradicar la delincuencia. Yo entiendo que si en efecto no hay dinero para el Ministerio de Interior y Policía para erradicar la delincuencia, el gobierno de la República Dominicana tiene las prioridades invertidas. En adición a eso, veo que también un choque en las declaraciones del ministro de Interior y Policía, debido a que hace un mes, si la memoria no me falla, se implementó un plan piloto en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, específicamente en el sector de Cristo Rey, y 2 semanas después de haber implementado el plan, habían fiestas en el sector de que prácticamente la delincuencia estaba en cero, y nosotros, bueno, aquí en este espacio, nosotros comentamos esas declaraciones ¿Será que consideramos que un poco no aceleradas pero salieron por parte del ministro. Bueno, a lo mejor salieron de Cristo Rey para otro sitio, quién sabe. Pero será pues incapacidad, la puesta en marcha pues de supuestos planes y programas que realmente pues no funcionan, que no son implementados correctamente, ejecutados, y como tú bien dices, las prioridades será que en ese ministerio están invertidas, pero también a dónde estamos llevando los fondos. No hay cuarto y cada semana... No le diga eso a los muchachos que nos están acompañando aquí, ¿eh? No. El gobierno... si no apaga la cámara también. No, el gobierno central, dicho por su ministro de Interior, no tiene cuarto. Pero toda la semana vemos aprobaciones y aprobaciones de préstamos en nuestras cámaras legislativas y conseguir los cuartos. Y semana tras semana vemos más delincuencia.
nos toca y nos ha tocado de manera particular personas relacionadas que le han quitado el celular, que le han robado los retrovisores de los cristales de los carros, que lo han atracado saliendo de un banco o entrando a sus hogares. Y hoy, perdón, el pasado miércoles, el honorable señor presidente de la República, en esta planta televisora, dice que ellos tienen identificado las bandas de Haití y las bandas de la República Dominicana. ¿Dónde están? Mira, ¿Quiénes la controlan? Oye, yo estaba, por ejemplo, en esta semana, pues en un lugar comercial, específicamente en un salón de belleza, y me decía... En la de la esposa del director del COE, ¿usted fue? No, ese hay no, que apoyar a las... ese no fue. Amor, hay que amor. apoyar a la esposa del general. Hay que apoyar. Voy a ver, pero es que él no ha dicho, él debería de aprovechar que se hizo viral. Hay que justamente para invitarlo. decir... Voy a llevar a mi esposa a ese salón. Hay que lleva Lleve usted la suya y vamos a llevar a Michelle para allá. Claro, yo acompañé a Gaby también, pues allí. Lo que te decía, que la persona que estaba pues atendiéndome, me decía, en ese lugar, en un sector, lo que hay es mucho, no es que son gente más o menos tranquila, pero hay muchos puntos de droga. Y yo, ¿cómo fue? Pero los puntos de droga lo encontramos en Google Maps y en Waze. Tú pones ahí droga y te salen donde Llegan están. por delivery, llegan en la aplicación. No, tú están ahí, que cualquiera puede llegar. Y eso las autoridades no lo están viendo. Es mentira. Es mentira. Cualquiera, yo invito a cualquiera que coja su teléfono y escriba puntos de droga. Y le va a salir más puntos de droga le va a salir más puntos de droga que centro educativo en el Distrito Nacional. Ay, qué penoso. Miren, para dónde va nuestro país. Miren, la verdad es que aunque uno da estas noticias con un poquito de chanza. Sábado a las 9 de la mañana. Es un sábado a las 9 de la mañana, inicio de fin de semana. Pero la verdad es que este tema tenemos que tomarlo con mucha seriedad y mucha preocupación. Al principio del programa, cuando hacía interacción con Michelle, le decía, pero aquí se le pagó una cantidad importante de recursos a un ex congresista, un ex alcalde y un abogado, entre comillas, de la ciudad de Nueva York, el señor asesor del presidente Trump. Asesor del presidente Trump, que está en este momento en la justicia norteamericana, producto de los alegatos fraudulentos de aquella elección contra Joe Biden por ser tan alarmistas y tan extremistas. Pero la verdad es que ese personaje estuvo en República Dominicana y hizo un acuerdo, fue traído por el presidente actual Luis Abinader, y hizo un acuerdo de cooperación, inclusive se le pagaron unos $3 millones, 3 a 5 millones de dólares, no tengo la cifra. Se le dio un dinero. No tengo la cifra exacta en este momento. Una grasita, como Y supuestamente era para la creación de un plan de seguridad nacional. Lo que indica hoy en República Dominicana los altos índices de delincuencia es que tal plan de seguridad nacional o no existe o no funcionó. Y las autoridades le han perdido entonces la batalla a los delincuentes. Y me llena de preocupación el hecho de que nuestro primer mandatario diga que ellos tienen identificado las bandas de Haití y no me hable de las bandas de la República Dominicana. ¿Y qué es lo que advierta a las bandas de Haití sobre... Escóndase, salgan. No, sobre la imposibilidad o el consejo de que no entren al suelo dominicano, pero no nos dice nada sobre la delincuencia local. Entonces, si nuestras Fuerzas Armadas, si nuestra Policía Nacional tienen tantos recursos tecnológicos y tienen tanta capacidad para identificar los cabecillas de bandas extranjeras, yo entiendo y doy por sentado que también tienen en una mascota, sector por sector, circunscripción por circunscripción, provincia por provincia, distrito por distrito y municipio por municipio, los que azotan la delincuencia callejera además, en nuestras comunidades. Además, ellos no tienen y no cuentan con líderes, por ejemplo, comunitarios, con personas que pues viven en los diferentes sectores que muchas veces pueden identificarlo, que porque se sienten solos no van y no lo señalan. Y lo peor, Michelle, es... Porque aquí no se sabe. Lo peor es que estamos llegando al colmo de que legisladores de nuestro país se están cogiendo, no han hecho el switch de que son gobierno, ellos entienden que todavía son oposición. Ellos son opositores en el Congreso. Y siguen desde el Senado de la República, en el caso de la senadora del Distrito Nacional, diciendo cosas tan bárbaras como en el pasado también habían delincuencia. Y yo le pregunto, señora senadora, ¿dos errores dan una razón? Si estuvo mal antes, también está mal ahora. Pero no ahora está querramos peor, justificar la incompetencia de las autoridades en materia militar
porque en el pasado gobierno también hubo delincuencia. Si las hubo, no con los niveles que las hay en este momento. Y ya está bueno, ya el gobierno del Partido Revolucionario Moderno tiene un año La y un comprensión mes. terminó, ¿eh? Ya está bueno. Tiene este gobierno, lamentablemente, que empezar a gobernar. La gente necesita sentir que los están Que se apriete gobernando. la correa. Si tienen correa. Que se ajusten los, Si que se ajusten los pantalones. Si tienen correa. Porque lamentablemente hay muchos cabos sueltos, muchas situaciones, temas diarios, que no solamente es gobernar a través de las redes sociales. Podremos y estamos de acuerdo en algunas cosas, las hemos de muchas maneras expresado en este espacio nosotros los tres, pero la realidad es, Edward, Joel, que también hay muchas fallas. Y a mí me preocupa, y en otras conversaciones fuera del programa, también de que todo no sea lo político. Aquí no se puede venir a gobernar y usted no ser político, porque por política fue que usted llegó. Aquí todos son gobernados, pero más que Edward ninguno. Dime, Edward. No, mira, Joel y Michelle, amigos televidentes, yo ¿Por qué me entiendo quedas, que... Alberto? Edward es mi hermano. Yo lo entiendo sabe. que, hablando del tema político, hablando de los principales acontecimientos de esta semana se ha dado lo que ha sido el acontecimiento de mayor envergadura del año 2021. ¿El qué está hablando? No, lo que es la comunidad política del país, y fue que se inició... Mira un acto aquí de gran envergadura, Bueno, que este se programa, inició- este que se espacio. inició Hablando el de famoso Hablando diálogo. derecho y las cosas ¿Cuál? como ¿El qué? ¿El son. qué? ¿Qué tú me decías? Se inició el famoso Pero no, diálogo. Pero no están hablando derecho en el diálogo. Bueno, Tienen que invitar a este programa para pero- que empiecen a hablar derecho. Pero va una sola No están hablando convocatoria, derecho. va una ¿Eh? sola convocatoria y no seamos voz del mal agüero. Hermano, mire, Pero espérate. mi abuela, déjeme Pero decirle espérate, esto, pero está un bien, segundito. pero llegaremos al momento de tu Un abuela. momentico, como dice mi papá. Un segunditico, un minutico, como dice un Llegaremos ahí, periodista. llegaremos ¿Cómo te va a ahí. decir? No, mira, espérate, Michelle. Por lo menos muchas cosas hubo improvisación y muchas cosas hubo de fallas en el diálogo, pero sí hay algo. Hubo un acto de desprendimiento de los sectores políticos que decidieron juntarse. Ay, ñeñe. Y usted no va a ir cuando le invita. Bueno, no Mete el necesariamente. dedito que la cotica no está aquí. No necesariamente, porque hay sectores políticos que han condicionado ciertas cosas, hay otros que dijeron vamos a ver, y hay otros que fueron, que convocaron. Hermano, esa es la, que esa es la convocatoria del BAN. Bulto, allante y movimiento. pero yo entiendo Olvídese de eso. que eso será una práctica dilatoria, entiendo de que ahí va a haber mareo tanto del gobierno como de la oposición. Además hay que subir esos videitos a las redes sociales de que se participó No, y y que se había está que haciendo hacer, su rol. no, y había ciertas personas que utilizaron ese espacio para... No, me Eso no dicen me paga que, el palacio. me dicen que hay algunos designados que renunciaron si no lo ponían, si no, No, lo no, llevaban. renunciaron para que lo si metan no lo ahí. llevaban ahí. señores, Renunciaron por- para que lo metan por ahí. amor La a carta Dios. estaba lista. Por Y No, amor. la carta la entregaron. Por La amor. carta la entregaron. Y lo jalaron también. Y lo jalaron. Y en algunos Miren, pero- partidos, Por celo. Mira, Pero en miren, algunos partidos están jalando a mucha gente porque andan como aquí, entre Lucas, Juan Mejía, entre muchas aguas. Están O sea, jalando pero en es el que par. al par no van a En el llegar. par no están se jalando. preocupen, olvídense de Es eso. que- En el par están jalando. Lo del Ay, par está claro, seguro. No, porque yo no ¿cuál sé viene? de más Pero partido político. Ah, no, Mire, yo sé. pero mire, señores, ya hablando... Yo nada más sé del hablando, PAL. hablando derecho sobre el diálogo. La verdad es que desde este espacio hemos valorado positivamente el hecho de que todos los partidos políticos se hayan quitado la cachucha y la chaqueta de color partidario y quieran apostar al fortalecimiento democrático. Ahora bien, le decía a Edward a modo de chanza, cuando él inició con el tema del diálogo, de que mi abuela decía que para una primera impresión no hay segunda oportunidad. ¿Por qué digo esto? No hay segunda Porque si- buena impresión que cambie una primera mala impresión. Porque según el presidente, que fue quien convocó aquel diálogo que se llevó a cabo la semana pasada, Con muchas expectativas. el presidente fue el gran ausente. Y si usted como primer mandatario... Es que duro también a veces algunos frente a algunos personajes. Fue gran Pero- ausente pero- de físicamente y también de propuesta, porque pero no llevó nada a la mesa. voy allá. Fue El escuchar. presidente, cuando hizo su alocución a la nación, todos dimos por sentado de que él iba a estar en primera línea encabezando su diálogo, defendiendo sus 12 propuestas. Una de ellas, la constitucional, otra, el pacto fiscal, laboral, en materia energética, materia de agua, Educativo. educativo. Se Y- introdujo el tema ambiental por el PLD, el no, no, pero BIS llevó la reforma electoral. Pero me refiero a las 12 iniciales. Las 12 iniciales fueron la constitucional, la reforma de Ay, la transparencia, educación, gracias. el sector eléctrico, el tema del agua, el tema de la reforma policial que ha venido en todos los gobiernos desde cuando yo tenía diente de leche,
la reforma del ¿Qué pasa con los mercado. dientes de leche? Yo tengo uno todavía. ¿Qué pasa, Michelle? La reforma verdad? fiscal, o escúchame, la reforma laboral, la modernización del Estado, la seguridad social, el transporte, el tema de la calidad Eran educativa. 12, ya tú vas por Son 24. 12, viejo. La anoté para que no se me quedara ninguna, me falta una. Vamos a llegar a Y 100. la transformación digital. Va a ser un gobierno colegiado y si la se llevan verdad de eso. la verdad es que Yo está como en el gobierno, tiene esto, muchos datos. concretos. esto se necesita. El país necesita grandes transformaciones, necesita grandes cambios. Pero si no podemos con los chiquitos, Estuvieron presentes los principales partidos, el PRD, el PLD, Los que tienen representación congresual, la Fuerza primero. del Pueblo, el PQDC, estuvo presente el Frente Amplio, estuvo presente el BIS, la Alianza País, y El me PCR. imagino porque tiene un diputado. que incluirán otros partidos políticos. Sí, la primera convocatoria fue Ahora a bien, los que tenían hay la algo que representación. no me queda claro y lo voy a comentar con ustedes para que ustedes me clarifiquen, porque yo Está oscuro. me declaro, Háblele, compañero. me declaro incompetente. Existe en la República ese tema Dominicana, nada más, ¿eh? existe en República Dominicana independencia de poderes, sí o no. Díganme ustedes dos, porque yo no lo entiendo. Bueno, constitucionalmente, en la Carta Magna, establece que en la República Dominicana hay 3 poderes independientes. El Usted, poder ejecutivo, usted Balaguerita y el Balaguer poder- dijo que la Constitución es un pedazo poder de papel legislativo y cumplió y el años esta poder semana. judicial. El hombre está hablando por el Partido Reformista. No, yo simplemente, tú hiciste una pregunta Pero ¿hay o no y hay? yo me No, fui a no. lo que dice la No, Hay Constitución. algunos que lo aplican. De ahí otros para no. allá. ¿Hay o no hay? Porque lo de que- ahí y lo para que se allá. mira, la Bueno, congresista. No, porque olvídate de lo el Congreso se resuelve siempre con una llamada Pero del Palacio. perdón, ¿por qué yo digo esto, señor? Y solamente antes se hablaba de un hombre del maletín también en el Congreso. Como quiera que sea, se resolvía con Están una en la llamada del justicia los Palacio. hombres de los maletines, pero está bien. ¿Cómo se cogió la Junta? Y no hay sustituto. Luis hizo el parece día antes que una no. reunión con 22 senadores. antes de Pero coger la óigame Junta. algo, señores. Porque la reforma a la Constitución, porque todo esto y este gran diálogo, la gente que no se deje coger de pendejo. Ahí sí se están Que apretando ya los que no pantalones. nos cojan para de lograr, pendejo. O sea, el presidente de la República necesita las 2/3 partes para poder reformar la Constitución y introducir estos 12 cambios en la Constitución de la República. Y se habla Y que- ellos no tienen las 2/3 partes. No, por eso es que hablaron de habilitar a necesitan a la Danilo Fuerza del Medina. Pueblo, o necesitan al Partido de la Liberación Dominicana, o necesitan a los demás partidos que entre todos Leonel dijo que conforman. eso no se toca. Está bien, pero hay que reformar la Constitución. Entonces, va a sacar uno del diálogo. Pero hay que tocar la Constitución para introducir estos cambios y estos acuerdos. Entonces, No será no con nos el llamemos legislador de la engaño, Fuerza del no nos Pueblo. llamemos engaño. Y se habilitan no a nos Danilo llamemos Medina. engaño, que si bien es cierto que el diálogo es importante y fortalece la democracia, pero tampoco fue que el presidente o el gobierno dijeron, vamos a conversar con ellos sin necesitarlo. Diferente hubiese El sido amor y el que interés ellos... se fueron al campundí. Más pudo el El interés que el amor que le tenía. Bueno, ojalá y no pase eso como el ¿por diálogo qué- de Venezuela. Pero por qué decía yo sobre la independencia y los poderes? Porque a mí me llamó poderosamente la atención que el presidente esta semana, en esta planta televisora, dijera que él no va a aceptar que toquen la elección presidencial. Señor presidente, pero con el solo hecho de usted reformar la Constitución, usted está ganando un periodo. Porque la misma Constitución dice que las leyes no son retroactivas, al menos que sean favorables para el que está subjúdice o para el reo. Y desde el mismo momento que usted promulgue esa Constitución, ¿usted sabe qué va a decir el artículo de la elección presidencial? Que el presidente esté elegido para 4 años y un mandato de 4 años y ya usted tiene 4. Chan, chan, chan. ¡Qué bello! Un Entonces no transitorio. vamos a tocar la Constitución. Se le pone otro No transitorio. vamos, se le pone un transitorio, pero es que él dijo que Se no le pone esa curita. pero es que no se va a tocar la elección Bueno, pero tú presidencial. me tildaste de balaguerita. Entonces, a ese pedazo de papel se le pone una curita. Pero ¿Qué es que no curita? se va a tocar la Eso lo elección hicieron en el presidencial. 15. Entonces, Es que, si no, es que pero eso si no no lo se va a decide él tocar. porque él no es congresista. Ah, Él pues es entonces, Pero con una llamada que se pero resuelve. entonces, En la asambleíta. pues entonces ahí entonces. Eso lo deciden los 222 asambleístas. Entonces Aló, hay, Simona. hay diferencia, hay separación de poderes entonces. Esos son los congresistas que van a decidir el Parece que al bienestar del presidente país. no le explicaron que aquí hay Pero tú dijiste dos otra cosa poderes ahorita. completamente diferentes y que uno está por encima del otro. En el caso de la reforma constitucional, se le impone el poder legislativo al poder ejecutivo. Parece que al presidente no se lo dijeron. No, y también, aparte de lo que no le dijeron, siempre se buscan sus aliados, porque algunos dicen que hay voceros de bancadas opositoras que trabajan también con el gobierno. Sí. Y Que otros fueron se propuestos paran. por senadores del gobierno. Después de que se me iban matando, pero a veces le conviene cuando crea la amistad. La La realidad verdad es que el diálogo está sobre la mesa. Vemos el día 15 lo que va a pasar.
Habrá El que- presidente prometió que iba a participar, que no iba a faltar a las demás convocatorias y eso Que no debió de y eso faltar a la me primera. retrotrae a aquellas grandes sesiones que tuvo el Consejo Nacional de la Magistratura, donde inconstitucionalmente dirigió aquellas asambleas a la vicepresidenta de la República. Pero ya, ¿cómo que ustedes los abogados dicen constumán hecho? Cuando yo he dicho Hecho consumado. consumado. Ajá, no, pero lo dicen en latín. Vamos a tener que... Ya ahí se aprenderle. juramentaron los jueces del TCE, los jueces de las altas cortes. Y a Dios que reparta suerte. en el Parece porvenir. que la independencia de los poderes solo está en la Constitución. Sálvese quien pueda. Qué pena. Eso qué es lo pena. que está pasando y esperamos que, bueno, pues los próximos días tanto el diálogo pues pueda avanzar independientemente de las reformas que haya que hacer, entre ellas la de la Constitución, pues que se puedan poner, antes que inclusive lograr esas cosas, poner en marcha muchos planes. Sí, porque avanza. la gente se está quejando, la población, de muchos anuncios, pero en la realidad, en la práctica, también parece que el temor de muchos de los funcionarios poder ejecutar en el día a día lo que son sus labores para los cuales están de servidores públicos, para lo cual el pueblo con su erario le paga, tampoco quieren hacerlo. Edward, cuando se tranque el juego, consigue el presidente la 2/3 parte, los 15 diputados que le faltan lo consigue. Que haga la llamada de Palacio. Aparece. Lo consigue. Ay. Se van a virar los diputados a la fuerza del pueblo para aprobarle Se viró la otro. reforma. Yo ¿Mira no del voy, estado de yo no voy a emergencia? sectorizar. No, pero yo voy a ir uno por uno. No, pero déjame decirte ¿Se algo. virarán los del Partido de Liberación Dominicana? Yo estoy seguro Aparecen. que a los Recuerda que el PLD congresistas, se quedó sin diputados y a lo los expulsó a todos con- en una reforma famosa. a los aquella. congresistas les gusta que se reforme la Constitución. ¿Por qué, hermano? Porque parece que ellos se La sienten bien llamada, levantando la mano. la llamada Históricamente, funciona. Y ellos se están quejando constantemente de sus históricamente, funcionarios. cada vez que se convoca la Asamblea Revisora para reformar la Constitución, han faltado manos. No nos olvidemos que en el año 2015 El Pero senador, hubo un parece- senador que yo voté dijo, por los pies. Yo voy a votar con las dos manos y si hace falta tengo mis 2 pies aquí. Ay, Y ese fue el senador por la provincia de Altagracia, Amable Arístico. Don Amable Ariti, de aquí le mandamos fuerte y que los dos reformista. El hombre. Imagínate, eso es lo que pasa. Esa constitución es un pedazo de papel para los reformistas. Bueno, amigos televidentes, vamos a una pequeña pausa comercial. No se nos muevan, que regresamos en breve con más contenido en su espacio, Hablando Derecho. Amigos televidentes, hemos llegado a la parte central de nuestro programa. Estamos aquí con nuestro invitado especial de la mañana de hoy, el señor Juan Ramón Mejía, economista y miembro del partido político de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, Juan Ramón. Muy buenos días, Edward. Encantado de estar aquí con ustedes, Michelle, Joel. La verdad, un gusto estar aquí con ustedes. Por hoy en la segunda mañana. ocasión nos visiten Hablando Derecho. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un placer. Juan Ramón, de verdad que nuestro programa se viste de gala, tenerte por segunda ocasión acá. Y más en tu rango, no de político, empecemos con la economía y esto que ha estado de boga en los últimos días. ¿Qué piensas sobre la economía dominicana? Se dice, se ha estado especulando sobre la inflación, se ha estado especulando sobre la falta de circulante. Sobre los préstamos. ¿Cómo anda realmente el mercado económico de la República Dominicana? Bueno, me encanta que tú me hagas esta pregunta porque pensaba que el gobierno había logrado totalmente su objetivo, pero parece que no lo logró totalmente. Me refiero a que el gobierno, en medio de un discurso del presidente Luis Abinader y la crítica de los medios del presidente Leonel Fernández, y no las críticas, sino las conversaciones de la realidad macroeconómica de la República Dominicana, pues sale este diálogo que realmente yo entiendo que hubo que sacarlo rápido porque el país cambió de página y se le olvidó los precios de los alimentos, se le olvidó la ineficiencia del gasto en obras reproductivas del gobierno, se le olvidó la delincuencia que ustedes bien estaban mencionando hace un momentito, se le olvidó muchas prioridades que realmente en la República Dominicana no están siendo atendidas de la forma más correcta.
Sin duda el gobierno ha hecho esfuerzos, el gobierno ha mostrado una muy buena intención de hacer las cosas de una manera diferente, tratando de hacer, mostrar un cambio, pero ha sido totalmente ineficiente. El llamado de atención del gobernador del Banco Central al discurso, a la ponencia magistral del expresidente Leonel Fernández, ¿qué te parece? Mira, también pienso que es parte de la misma estrategia. Es una cosa de que el presidente Leonel Fernández hizo una locución que en algún momento, según nuestras mediciones, estuvo siendo tan vista como la del presidente de la República. Y imagínate, tú tener una locución que sea tan vista Bueno, o más. en redes sociales fue más comentada que la disertación presidencial. Sí, Exactamente. Entonces, tú teniendo ese tipo de fenómenos, pues obviamente el gobierno tiene que reaccionar, contrarrestar. Y qué mejor que tratar de descalificar algunas de las cosas que dijo Leonel Fernández. Pero si te fijas, la menos trascendental fue la que trataron de descalificar. Y lo único que lograron fue descalificar al Ministerio de Economía, que según las leyes de República Dominicana, la ley 498 del 2016, en su artículo 27, dice que el Ministerio de Economía es el que está llamado a hacer las proyecciones del país en coordinación y en consenso. Él como que se quiere perfilar por ahí. Un técnico, un técnico. Está En opinando. consenso. No, es Mejía, pero no es de los Como no que es de los sabe Mejía mucho del la ley PRM. orgánica del Ministerio de Economía. Es un Mejía, pero no es de Para lo que no pase como no es un del amigo de PRM, al nosotros, parecer. que aspira a un Entonces, cargo y no puedo llegar. Lo que tuvo de notar era que había una diferencia entre el gobernador del Banco Central y el Ministerio de Economía, pero no con el presidente Fernández. Y obviamente lo que más o lo que quisieron discutir fue lo menos trascendental, lo que menos le afecta al pueblo, porque estamos hablando como quiera de una recuperación del 2019, porque el presidente Leonel Fernández habló de un 0.03, quiere decir alcanzar la economía que teníamos en el 2019. Y eso es un gran éxito del gobierno, pero no se le ocurrió hablar de los precios, de la inflación, de la expansión de la masa monetaria por las políticas monetarias del gobierno para hacer que los precios suban. Ahí voy, Juan Ramón. Estuvo hablando sobre lo que más le afecta al pueblo y habla del tema de la inflación. El bolsillo, hermano. Desde hace unos 6 La meses, canasta 7 básica. meses, hemos visto todos los sectores quejándose porque se han encarecido los productos. Uno, el sector del gobierno alega que son aranceles, otro sector del gobierno dice que se ha aumentado la materia prima, otro los fletes, un sinnúmero de cosas. Realmente usted como economista y como miembro de la Dirección Política, Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, miembro de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, ¿a qué se debe esta inflación? A esta inflación que ha estado pasando en los últimos 7 meses en la República Dominicana. Mira, sin duda, no hay duda al respecto. Hay factores internacionales en cuanto a los aumentos de los precios de los commodities. He estado escuchando al mismo presidente Luis Abinader, que estuvo en esta planta televisiva hablando el pasado miércoles. Lo escuché diciendo que los pollos aquí se ensamblan, porque el 100% de lo que comen los pollos que se crían en la República Dominicana es importado. Y no deja de tener algún nivel de razón. Pero si no es menos cierto... Aunque le quedó feo eso de ensamblan. Sí. Porque es un carro. Le Bueno, quedó feo lo eso. que quiere decir es que prácticamente todo lo que comen es importado. Todo lo que ese pollo come es importado. Pero lo que quiero decir Se es dice que comemos pollo que gringo. eso significa que todo el precio que ha aumentado no es necesariamente por eso. ¿Por qué? Bueno, necesariamente no es así, porque al comparar las inflaciones de toda Latinoamérica, vemos que solo Argentina, hay Argentina con un 30 y pico % de inflación, y Haití con un 15%, después estamos nosotros con el 10% de inflación, y posteriormente está Brasil y otras economías con menos de un 8%, todas. Y todo importa lo mismo para la producción del pollo. Exactamente. Por decirlo de alguna manera. Quiere decir que de alguna forma la República Dominicana ha tenido un peor manejo. ¿En qué sentido? En la expansión de la masa monetaria. Pero si nos vamos a los sectores agropecuarios, aquí todos hemos visto a gente votando ajíes, votando Nada más hay que dar una vueltecita por Constanza y usted se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque a esa gente hubo una La escasez, leche de la subieron vaca. los precios, hasta leche de la vaca, subieron los precios, se le incentivó a sembrar, no se coordinó con ellos, se importó en el momento Se de la improvisando. sobreproducción. Entonces ha habido
una descoordinación de ese sector agropecuario, de ese Ministerio de Agricultura, porque hay que decirlo con su nombre, que realmente ha Está afectado caliente ese, con la población solo en el al gobierno. pueblo, no solo al pueblo le ha afectado, sino que muchísimo más a los productores, ha generado quiebras en el sector productivo. Gracias a Dios, la tasa del dólar pues se ha mantenido estable, diríamos que tal vez ¿Hasta hasta cuándo? frisada. Eso es lo que hay que voy. Pero en el año 2004, ese fue como el hándicap y la mayor, por ejemplo, el problema. Así como el uno, ¿quién te subió el dólar? ¿A dónde llegó? Y tuvimos una crisis inclusive bancaria muy grande en aquel momento. ¿Qué se espera para el año 2022? Para este cierre, ¿se va a mantener la tasa del dólar a pesar de cómo ha venido el alza en la materia, inclusive todos los componentes que se toman en cuenta, inclusive para poder determinar la misma y todo lo que se está dando en este momento? Yo soy de los economistas que cuando voy a televisión no me gusta ir muy profundo en términos económicos, pero tu pregunta es bien profunda y voy a tener que hacerlo. Realmente la República Dominicana ha tenido una reducción del turismo, nuestra principal industria, y eso inmediatamente señalaría que va a subir el dólar porque va a dejar de entrar dólar. Pero, ¿qué ha pasado? Hay dos factores que han pasado. Las ayudas económicas en los Estados Unidos han sido tan violentas en términos de ayuda a todo el que esté parado, Por el tema del COVID. que Hay por gente- el tema hay gente de la que ha pandemia, dejado que han de trabajar aumentado mejor por la ayuda. significativamente las remesas, no en República Dominicana solamente, en toda Latinoamérica las remesas han aumentado significativamente. Y no es menos cierto que cuando tú haces grandes inyecciones como las de 6.000 billones de dólares que ha hecho Estados Unidos de Norteamérica, tú tienes una pérdida de poder adquisitivo de tu moneda. ¿Qué quiere decir? Fíjate que tenemos una inflación en la República Dominicana y el dólar ha bajado. Tú dices, ¿cómo? Pero eso está raro. Una inflación y el dólar bajó. Lo que pasa es que el dólar ha perdido poder adquisitivo y frente a casi todas las monedas por esa emisión que se le podemos decir inorgánico que ha hecho el gobierno norteamericano para enfrentar la pandemia, esa moneda ha perdido valor. Y ha perdido valor, por ejemplo, con los commodities. Tú dices, los commodities subieron de precio. No. La moneda de intercambio por excelencia, que es el dólar, ha perdido valor y los commodities no. Por eso los commodities ahora cuestan más dólares. Juan Ramón, un tema bien caliente, que ha generado muchas pasiones de los que están a favor, de los que están en contra, y me refiero al 30% de Ay, las Michelito. AFP. Todos han hablado, diputados, senadores, empresarios, pero no han permitido que el trabajador, que es el que tiene su dinero en aquellos fondos de pensiones, se exprese. El pasado miércoles entra al debate el presidente de la República cuando establece de que esos fondos han sido permanentemente usados para financiar procesos y campañas electorales en la República Dominicana y que él en particular estaría de acuerdo con que eso se discuta en el famoso diálogo. Eso es populismo. ¿Qué te parece, hermano? La Ni con devolución uno ni con o otro. no del 30%, ¿realmente tendría un impacto negativo como expresan algunos? Mira, definitivamente sí, para hacerte una respuesta corta. La respuesta larga es que los fondos de pensiones en el mundo son casi todos imperfectos. Si tú te vas a Europa, en Europa tienen un plan de pensión que los jóvenes pagan los salarios, las pensiones de los viejos. Pero ¿qué ha pasado en Europa? Que la gente está envejeciendo porque el índice de natalidad es bajito. Entonces hay menos jóvenes trabajando que puedan pagar las pensiones de los más viejos porque hay más viejos pensionados. En República Dominicana tenemos otro método que también es imperfecto y que ha dado problemas en otras partes del mundo. En la República Dominicana, cuando una persona se pensione, tendrá un 30% más o menos de su salario. Vamos a hacer números. De 10,000 pesos tendrá 3,000 pesos de pensión. Correctamente. Que no le dará ni para ir a comprar el pollo del colmado de Doña María. Correctamente, pero si le quitan un 30%, estaríamos hablando que de 10,000 pesos tendría 2,000 pesos porque habría que bajar la pensión. Yo creo, y hay un movimiento que se está formando en el país para hacer algo como lo que se hizo con el 4% y como lo que se han hecho con otros movimientos que han logrado grandes transformaciones en la República Dominicana, que es una reforma social, una reforma de los planes sociales, un pacto de las ayudas sociales. Las ayudas sociales no, se me olvida ahora el nombre, el término, pero estamos hablando de las AFP
y de los seguros de salud. Las ARS. Y las ARS, que realmente deben ser dignas. Los fondos de pensiones, la mayor parte de los fondos de pensiones los aportan los trabajadores, los aportan los empleadores, no los trabajadores. Y esos fondos, el presidente no le gusta decirlo, y casi ningún político le gusta decirlo, esos fondos están financiando el déficit cuasi fiscal, creado por la crisis económica del 2003 con la quiebra bancaria de Baninter, Banco Mercantil y Bancrédito. Y eso O sea, que los cuartos de nosotros los está usando el gobierno. Lo está usando el gobierno para... Dicen que un Pidiendo 80%, he escuchado por ahí que un 80% está en el Banco Central. En el Banco Central, financiando ese hoyo. ¿Y cómo el Banco Central paga los intereses a esa AFP? Emitiendo nuevos bonos, porque no genera ningún ingreso, no, emite nuevos bonos, recibe nueva y con eso le paga los intereses. O sea que lo que está pasando en la República Dominicana es que nosotros tenemos un aumento continuo, una escalada del déficit cuasi fiscal que debería estar dentro de ese diálogo nacional, hacer algo con eso, porque se hizo un plan de capitalización del Banco Central en el 2007 y durante los primeros años se cumplió con el pago que venía. El último gobierno en los 8 años no hizo ningún pago de capitalización del Banco Central y realmente ya eso no existe y es necesario que se haga porque eso hay que afrontarlo. Eso es una bola de nieve que está creciendo, es una deuda y es una deuda con los trabajadores. Si se le entregara el 30% hoy en día a los trabajadores verían perder el poder adquisitivo inmediatamente porque sería como emitir dinero inorgánico porque nadie los tiene, no están ahí, sino que ya han sido utilizados y sería como una emisión de dinero inorgánico que en este momento generaría una inflación muy grande y lo único que perjudicaría sería la pensión futura de los trabajadores y el poder adquisitivo de hoy en día, porque te dan un 30%. No hay poder adquisitivo. Juan Ramón, ya yo lo veo usted entrando un poquito en el tema político. Habló que se cumplió en el 2007. Ya hay que sacarlo de la economía. Hay que meterlo para la candela ahora. Después del 12 no se cumplió. Un ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en un gobierno de Leonel Fernández. Acá, Ramón, ¿por qué fue que Leonel saltó los otros días que en un gobierno de la Fuerza del Pueblo, que todavía no ha gobernado como partido político, la economía no estuviese pasando todas las vicisitudes que está pasando ahora? ¿Por qué Leonel hizo y que hay que frizar los precios? Ese pronunciamiento. Bueno, si vamos y buscamos las declaraciones de la CEPAL, si vamos y buscamos las declaraciones del FMI, si vamos y vemos la historia del 2008 en la crisis bancaria, qué hizo Europa y qué hizo Estados Unidos. Estados Unidos hizo una política expansiva, comenzó a construir cosas y a hacer obras y eso hizo que la economía se dinamice y superaron la crisis mucho más rápido. ¿Qué hizo los gobiernos de Europa? Se hicieron una política restrictiva, gastaban poco, no invertían y esas crisis duraron muchísimo más tiempo. Quiere decir que la historia y las recomendaciones de los organismos internacionales dicen que hay que hacer una política expansiva en construcciones agresivas. Este gobierno ha invertido un 6% de su presupuesto en este año que lleva en obras de capital, inversión de capital, cuando el promedio de la República Dominicana oscila entre un 12 y un 16%. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el presidente de la República Dominicana viene todos los días a un medio de comunicación a anunciar cientos de obras... ¿Se está desgastando el presidente, Juan Ramón, con tanta exposición pública? Yo creo que el presidente tiene que pasar a los hechos, que el presidente sabe lo que tiene que hacer. Y él, en la entrevista que tuvo en esta planta televisiva, dijo algo muy importante, que es un reconocimiento de que no ha sabido cómo hacerlo. Dice, lo más traumático, la burocracia. En un momento, si lo buscan, dice, si me preguntan qué es lo más traumático de mi presidencia, la burocracia, porque él tiene las intenciones de hacer muchas cosas, pero no ha sabido poner en marcha. De buenos deseos está trillado el camino del infierno. Pero tú sabes que es entre el que la gente lo comprende y que Luis ha creado como un statement, que la gente dice, él tiene buenas intenciones. Perdón, en español, sí, porque los amigos televidentes no entendieron. ¿Perdón, un qué? Un postulado. Ah, ok. Pero ¿hasta cuándo podemos seguir vendiendo la imagen? No, ya se acabó, se acabó. Hasta que diga que va a ser candidato. Juan Ramón, otra vez. Escuchaba a algunos amigos economistas quejarse agriamente de que las ejecutoras del gobierno versus el presupuesto nacional
a mediados de año iban tan solo en un 25% de lo proyectado. ¿Qué opinión te merece? Los primeros 3 meses tuvimos un superávit, un gobierno que proyectó tener un déficit de más de 300 millones de pesos, 300 mil millones de pesos, tenía un superávit al ¿Y principio. por qué pasa eso? Porque no estaban gastando. ¿Y por qué si tienen el dinero no lo invierten? Hay dos Y la cosas. gente no siente Hay los dos cuartos. cosas. Y no hay cuarto en la calle. Hay dos Y no cosas. pagan. Y no hay cuarto para la delincuencia. Porque muchos de los Escuchemos técnicos que al podían invitado. hacer las compras y contrataciones del gobierno no están y los nuevos están aprendiendo. Una. O tienen Y miedo. dos, la persecución de la Perdón, corrupción. repíteme eso. Que los que están ¿qué? Aprendiendo. Sin A duda. eso es lo que la República Dominicana no debe nunca llegar. Por eso los funcionarios y los gobiernos deben prepararse. Siempre he dicho en este espacio que el gobierno del presidente Luis Abinader No se preparó. no se preparó para gobernar. No, pero hay un tema que sí se preparó. La seguridad ciudadana trajo asesores internacionales. No me hagas reír. Por amor a Dios, no me hagas reír. Sálvese quien pueda. Pero el ministro acaba de decir el pasado miércoles que no hay cuarto. Bueno, No, y había un superávit. Voy a decir en términos Y nada callejeros. más han usado el 25% Ellos hay. a julio solamente han usado el Eso es lo que se le 25% tiene del que reír, presupuesto. vale. Eso nunca se había visto en República Dominicana. por eso la inversión de capital había sido apenas de un 6% en todo lo que va de año. No Y- tienen una obra iniciada y en lo- todo el territorio y lo han nacional. dicho. Una no tienen. Pero yo lo oí aquí en La la planta cosa que televisiva mejor hablando de necesita varias circunvalaciones que ya iniciaron, de pedernales Sí, que ya tienen iniciaron. calladito, no te- no creas. O sea, sí. Tienen calladito. No, realmente ya se inició, pero inició hace apenas 2 Vaya que meses. yo no me enteraba. Está comenzando a hacerla, pero no está haciendo con la premura y con la necesidad que amerita la situación económica en la que estamos. La recuperación hubiese sido mucho mayor con una dinamización de la economía, porque la construcción tiene el mayor efecto multiplicador. Tú te pones a Como hacer un las generador 11.000 de- viviendas que él anunció, las 11.000 viviendas que él anunció, no creo que vaya por una, y le queda menos de medio año. Bueno, esas 11.000 viviendas que él anunció, imagínate que ahí iba a estar un plomero, ahí iba a estar un ponepiso, un empañetador, un albañil. No, va a estar el que vende el café en la esquina. El café, la colmada. clase El que social. vende la puerta, la ferretería. Oye, todo eso genera una economía en escala que El dinamiza prestamista que va a ir a la totalmente la ferretería. economía. Claro, sobre La todo. esposa del sábado. albañil va a ir al salón del general. de la esposa del general. Exacto. y todo Todos necesitamos amor. todo- Pero él necesita decir cuál es el salón. Pero eso de la economía, vamos ya a dejar y pasar un chin la página por el momento. Tú lo quieres meter para la candela. Pero ven acá. Déjamelo. Ese hombre Pero se está es que el miembro ganando. de Oye, ese ese hombre central- se está ganando su ministerio de Pero Economía, hasta yo Planificación y se- hasta- Desarrollo. hasta yo se lo diera. ¿Con quién? Con el presidente Fernández. Pero ¿y ya Leonel ganó? Bueno, Está- eso está listo, está en el eso está camino. planchado. Pero No. mire, le voy a dar un consejo. No diga eso, que la última persona que dijo, compañero suyo, todavía lo estamos esperando. Que vuelva, que dijo que Leonel ganaba, que venía el 12 de diputado, octubre. diputado. Oye, y no ha vuelto, que nosotros No queremos dejó, que le no dejó vuelva. parando, Sí, no dejó pero parando. realmente... Ojalá Eso que fue- vuelva eso como fue la ministro, pero le coyuntura. quiero decir en el Lo momento que pasa es que vino. en ese momento habían vientos soplando, pero ahora hay ciclones. Pero el hombre que le sopla los ciclones es lo que tuvo un problema en las redes sociales en estos días. ¿En qué está? No tuvo ningún problema, al contrario. El Mira. general puede ser un superhéroe en cualquier momento. Sí, Claro. Todos necesitamos amor. Sí, definitivamente. Ya lo están dando como candidato político. No, que le bajen algo. pero- Hasta ahí no, hasta ahí no. La fuerza del pueblo. La fuerza como del dice pueblo, Michelle. la fuerza del pueblo, la verdad es que la presión que nosotros tenemos, mira, yo soy una persona que... ¿Presión? Sí, tenemos mucha presión. Porque los compañeros no tienen trabajo. No, imposible, no es por eso. Tenemos mucha presión porque necesitamos tener una juramentación o 2 al día y no podemos, el presidente Fernández no puede. Yo le digo que voy a ir a juramentarlo y me dicen, no, es que yo queremos que venga el presidente Fernández a juramentarnos. El presidente Fernández no puede estar en tantos sitios a la misma vez. Es un mar de gente. Mira, personas como yo, que nunca había estado en un partido, yo no vengo del PLD, yo no estaba en otro partido, yo cuando vine aquí vine como un movimiento que como apoyaba un la técnico. candidatura Sí. del presidente Fernández, nunca había estado en política. Me ve mucha gente en la televisión y me llaman y me dicen, yo quiero unirme, gente que no estaban en la política. Obviamente se está priorizando mucho a la gente del Partido de la Liberación Dominicana porque son las personas que en algún momento siempre vieron al presidente Fernández como su líder y obviamente... Pero algunos critican eso porque dicen que están reciclando lo que criticaron en el viejo partido. Que entonces le lo están cambian la trayendo. mascarilla. Hay otro que dice que le cambian la mascarilla. Los que estaban en los Fundamentalmente. ministerios y los que están hoy en día nadando
nadando, ¿qué se dice? Porque pulpo, coral, etcétera, etcétera. En el mar. Los animales del mar. Ninguno de esos niños son de las bases y ninguno de ellos lo estamos juramentando. Realmente lo que se están juramentando en la Fuerza del Pueblo son aquellos trabajadores que estaban en las bases. ¿Y los diputados? Bueno, hay muchos de esos diputados que solamente habían ejercido como diputados, no habían sido funcionarios. Pero hay uno que era, por ejemplo, que es diputado Pero y viceministro te voy a también, decir si una eran cosa, funcionarios. te voy a decir una cosa, los partidos políticos tenemos que cuidarnos de que entren los malos, y es algo por lo que yo estoy en la política. Yo entro a la política porque me canso de sentarme en un café, de sentarme en Eso casa de un también es muy amigo, loable, en hay mi que casa, reconocérselo. en un trago, tomarme un trago, a criticar a los políticos. No hacen mal los malos entrando a la política. Los que hacemos mal somos los buenos que no vamos a desplazarlos. Es una cosa Entonces, profunda, que nosotros se radica, tenemos ¿eh? que Filósofo el hombre. los ciudadanos que entendemos que debemos hacer las cosas diferentes, pararnos de nuestros asientos y venir a la política a Mire. luchar por Hay que darle un aplauso a usted, porque mire, son Gracias. muy poca la gente Eso ha sido nuestro preparada. discurso. Hoy, pero son pocos los que se han preparado y como Eso él es dijo así. que no había entrado a un partido político. No hay más y- una persona como él que viene de la banca. Y que tiene, del por sector ejemplo, privado. también sector privado, la madurez, porque muchas veces nos dicen que nosotros, que somos pues más jóvenes, que es como por pasión y por estar como en el medio haciendo algo, pero hay las Juan personas que Ramón pueden coger Mejía, ese Mejía de lo bueno, Mejía de lo malo, o no hay Mejía malo. Juan Ramón. ¿Quiénes son los malos? ¿Los de Gurabo? No. No, sé. todos son buenos. Yo le iba a hacer una pregunta, Todos porque son me buenos. adelantaste. Él de una vez lo dijo, no hay Mejía No malo. hay Mejía malo, todos los Mejías son buenos. El presidente Mejía, de aquí le mandamos un caluroso abrazo y nuestro afecto. Es y mejor tenerlo de que amigo. no invite que de chicharrón. enemigo. Él no debe un chicharroncito allá en Jarabacoa. Juan Ramón, realmente el presidente Fernández dijo que cuando la Fuerza del Pueblo llegara a 1 millón de votantes iban a hacer su primer comité central o su primera asamblea o congreso, por llamarlo en términos. ¿Cómo va la afiliación en la Fuerza del Pueblo con números? Tú que eres No. una persona técnica. ¿Y cuándo ustedes proyectan que ya habrán llegado a ese 1 millón de afiliados? Mira, nosotros todos los que estamos en la dirección central, en la dirección política, sabemos que estamos de manera provisional. Yo soy parte de la dirección central. Pero si no lo ratifican, usted comete un error. Bueno, pero lo que pasa es que hay que ir a las bases también. No es solo estar en los programas ni estar en la secretaría. No, pero, Base no pero tienen esos usted técnicos, carga espérese. pesado yendo a la base. Eh, Usted carga pesado. Porque- Porque usted es un técnico. Usted debe entrar por cuota ahí. yo juego domino y bebo. Ah, no, pues está bien. Pues vamos para Cristo Rey entonces. No, A ver si es verdad que la delincuencia está a cero. No, sin duda. Bueno, hay que ir, pero hay que ir en ropa deportiva, que no le vean relojes ni Con par de- nada de con eso par a de nosotros. amigos también que No, están de ahí. Pero realmente las afiliaciones, como te dije, estamos en juramentaciones constantes y cada vez que hacemos esas juramentaciones velamos porque cada uno se inscriba en el partido. Estamos en todas las redes sociales pidiéndole a la gente que se inscriba. Yo no tengo el número exacto, sé que ya pasamos los 500,000 y proyectamos que en enero ya podemos planificar esas elecciones. Ese Y si gran no se- ¿Esos números serán reales o serán maquillados? No, Y si no se llega Usted es al millón, economista, no me engañe. No, imposible. Que yo lo quiero ver en el Banco Central o en el Ministerio de Economía y Minas. Oiga, si nosotros no lo logramos, nosotros no tenemos opción de poder, nosotros tenemos que lograrlo, no decir que lo logramos, sino lograrlo, tener una base de un partido Cuidado si se van a que, engañar en el que diálogo. esté en todas las partes. En el diálogo, yo tengo muchas cosas que cuestionarle al diálogo. Pero dígaselo a Edward, Juan Ramón, el presidente Abinader convocó a un diálogo y también llamó a una reforma constitucional. De una vez el presidente Fernández en su disertación dijo que no era necesaria una reforma Profesor, constitucional. en su discurso, profesor. Bueno, no era necesaria una reforma constitucional. Ahora yo le pregunto a usted, ¿realmente no hay forma de que el presidente Fernández apoye la reforma constitucional? Mira, eso es una decisión del personal que yo creo que es casi imposible que él apoye una reforma constitucional. Y te voy a decir una cosa. Y si la reforma beneficiaría al país, ¿por qué no? Si la reforma beneficiaría al país, es que fíjate lo que pasa, yo te voy a explicar. Si tú abres esa caja de Pandora, si tú llamas a eso ahí, yo te garantizo que van a pasar 3 fenómenos seguros. ¿Cuáles? El primer fenómeno que va a pasar es que vas a tener a un grupo de personas que defienden las 3 causales pidiendo que le quiten el candado que tiene la Constitución para las 3 causales. Porque siempre se ha dicho que si se aprueban las 3 causales van a resultar ser inconstitucionales, porque la Constitución dice que la vida es desde la concepción.
Entonces, cualquier persona que interrumpa la concepción está interrumpiendo la vida y se considera un crimen. Entonces, si la Constitución dice eso y tú abres la reforma constitucional, vas a tener esa gente ahí abajo en el Congreso. Dos. La Dos, iglesia en contra también. vas a ver muchos colores en el Congreso, muchos colores, garantizando la no discriminación de una minoría. ¿Cómo así? Muchos colores. Aterrízame eso. Estoy hablando de los LGTB. Ah, ok. Los LGTB van a ir a pedir que se garantice en la Constitución que no sean discriminados y una Está serie aprobado el matrimonio. que se apruebe el igualitario. matrimonio, muchísimas cosas. Y probablemente también veamos a un grupo de políticos pidiendo que a una persona que está inhabilitada se habilite. Pero eso no puede ser problema. Y yo diría, inclusive, y otro también, y algunos de los que están adentro, ¿cómo se habla? Como pollito, esperando que le llegue El 30%, o sea, hay muchísimas cosas que realmente yo creo que no nos debemos meter en esa aventura que realmente hemos explicado. Cuidado se te le está corriendo a que Luis coja 3 periodos. Yo no soy abogado, ese es otro tema, pero No, ellos le están corriendo a Danilo que sea el ya tú candidato. lo mencionaste. No le estamos corriendo a eso, nosotros le estamos corriendo a que hay una constitución y que por ley se puede llamar a una ley y que la ley diga que el Senado debe presentarle. Nosotros lo que Hay que hemos traerme sugerido, ella, hay que traerme que el miércoles dijo Luis, pero sugiérame, yo le voy a sugerir, y ya le sugirió la Fuerza del Pueblo, lo estoy haciendo repitiendo porque yo no soy abogado, en la ley poner que el Congreso le presente una terna de 3 fiscales de carrera al presidente y el presidente sencillamente escoja uno de esos 3, pero es una terna de un fiscal de carrera y escogido por el Senado a la terna. La dama le tiene una pregunta. Y ya se nos fue el tiempo. Puntualmente, ¿a qué aspira usted en lo que es el Congreso Elector de la Fuerza del Pueblo? A apoyar que sigan habiendo reformas, que siga habiendo crecimiento. Es lo que quiere su cargo de su ministerio. No, pronto, ¿eh? yo sin lugar a duda, yo quiero jugar un rol en mi país y aportarle en los últimos años de mi vida, El hombre ya. aportarle a mi país algo, dejar un legado. Ya yo me he ganado la vida, y ahora me toca al revés. Como decimos en el Gracias. campo, yo te tengo que comer arroz y habichuela. Juan Ramón, Exacto. muchísimas gracias por visitarnos nuevamente y a ustedes. Gracias por su sintonía y será hasta una próxima entrega el próximo fin de semana.